Vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muy buenos días, estimado Jaime. Un saludo muy cordial a ti, un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan por este espacio y obviamente un saludo muy cordial a todo el staff. Gracias, economista. Economista, bueno, ayer se anunció que el Fondo Monetario Internacional le va a entregar un crédito al Ecuador por $4.000 millones. ¿Bajo qué condiciones podrá venir ese crédito? Primero hay que indicar que estos créditos del Fondo Monetario siempre están atados a una serie de medidas económicas que se conocen con el nombre de consolidación fiscal. Antes se las conocía con el nombre de ajuste fiscal o políticas de ajuste. Ahora la nueva terminología es aquella de consolidación fiscal. Pero ¿qué significa la consolidación fiscal? La consolidación fiscal significa un conjunto de metas de reducción del tamaño del Estado, de tal manera que el Estado pueda tener cada vez mejores y mayores ingresos y menores gastos. ¿Para qué se destinan estos ingresos? No se destinan para satisfacer necesidades internas de la sociedad, sino para generar fondos de ahorro que permitan garantizar el pago de la deuda externa, que permitan garantizar la rentabilidad de los bonos del pago de la deuda. Para eso, el concepto, el marco fundamental que estructura y define a estos programas de consolidación fiscal se denomina con el nombre de austeridad fiscal. Estos programas de austeridad fiscal tienen efectos recesivos en la economía. ¿Qué significa la recesión? Significa que no hay crecimiento económico, significa que no hay empleo. Y al no existir empleo, los hogares no tienen ingresos y esto conduce a un acelerado deterioro de las condiciones de vida de los hogares. ¿Cómo se produce y de qué forma el Fondo Monetario Internacional monitorea, controla el gasto público? Primero, a través de la masa salarial. El Fondo Monetario Internacional pone metas al cumplimiento de la masa salarial. Dice, por ejemplo, mira, en estos sectores, salud, educación, universidades, pone límites al crecimiento de esa masa salarial y dice que no puede crecer esa masa salarial. Segundo, pone límites a todo lo que es el programa de compras públicas en bienes y servicios del sector público. Por ejemplo, si el sector salud necesita comprar, qué sé yo, gasas, alcohol, jeringas, bisturíes, reactivos químicos, máquinas de rayos X, camillas, etcétera, alimentación para los hospitales, etcétera. El Fondo Monetario analiza todos esos gastos y pone un límite, de tal manera que ese hospital público, por ejemplo, ya no tendría las asignaciones para medicamentos, no tendría las asignaciones para compras de insumos, así no solo hospitales, sino también en educación, universidades, etcétera. Tercero, plantea reducciones en lo que es la inversión pública. Para el Fondo Monetario Internacional, la idea es que la inversión pública la haga directamente el sector privado. Pero para que el sector privado pueda hacer inversión, el Fondo Monetario necesita que se hagan cambios en las leyes del país. Esos cambios en las leyes del país implican la transferencia de infraestructura, de marcos regulatorios, de capacidad rectora, etcétera, a los mercados, a las empresas. Entonces, para eso el Fondo Monetario necesita que esos cambios legales se procesen desde la Asamblea Nacional. Por eso la segunda parte se llama reforma estructural. Entonces, cuando un crédito tiene de una parte consolidación fiscal y de otra parte tiene cambios en las leyes, el crédito adopta la modalidad de facilidad ampliada, que es la que nos acaban de este momento de asignar en el Fondo Monetario Internacional, un crédito de facilidad ampliada. Entonces, aparte de eso, el Fondo Monetario establece como condiciones asimismo
necesarias para este programa de consolidación fiscal la eliminación de los subsidios. En este caso, estamos ante la eliminación del subsidio a las gasolinas, del subsidio al diésel, y no sé si habrán puesto en esta carta, hay que analizarlo con muy profundidad porque todavía no está puesto en la página internet del Fondo Monetario, solo está el anuncio que se ha suscrito el crédito, la eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo. Entonces, eso habría que confirmar ese dato. Eso significa que la gasolina pasará a costar en términos de mercado internacional, no en términos del precio de lo que es la refinería, en este caso de Esmeralda, sino el precio de lo que cuesta en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Y ahí se vende por litros. Significaría que la gasolina subiría, la que en este momento se consume en mayor medida, que es la extra y el ecopaís, en alrededor de 3.5 a 4.5 dólares el galón. Igual en el caso del diésel también subiría entre 3 y 4 dólares por galón. Y aparte de eso, el Fondo Monetario plantea la flexibilización del mercado de trabajo. O sea, son condiciones mínimas, condiciones básicas de lo que contiene los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, estimado Jaime. Economista, ¿ese crédito que nos da el Fondo Monetario Internacional es para pagar más crédito también? ¿El crédito viejo? Sí, de acuerdo al artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Ecuador no puede endeudarse para apoyo fiscal directo, o sea, está prohibido. Es decir, gastos corrientes y demás, o sea, no puede. De acuerdo además al numeral 3 del artículo 290 de la Constitución, todo crédito que el Ecuador contrate, en este caso cualquier instancia internacional, tiene que ser destinado a infraestructura física, ¿no? A inversión pública. Eso dice la Constitución y eso dice la ley. Es decir, es imposible, de acuerdo a la ley, contratar créditos para apoyo fiscal directo. No hay cómo. Está prohibido por la ley. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no permite realizar préstamos para la construcción de infraestructura. Está prohibido por el estatuto del Fondo Monetario generar créditos para construcción de infraestructura, porque el Fondo Monetario no tiene la arquitectura institucional para vigilar eso, pues, para generar eso. O sea, no tiene un departamento, si tú quieres, de factibilidad, prefactibilidad, de inversión, preinversión. O sea, no tiene el Fondo Monetario eso. El Fondo Monetario te dice, si necesitas un crédito para infraestructura, entonces te derivan al Banco Mundial. El Banco Mundial tiene la arquitectura, tiene la trayectoria, tiene la experiencia para generar créditos de infraestructura. El Fondo Monetario no. El Fondo Monetario solo tiene una línea de créditos para apoyo si tú quieres, directamente al sector fiscal. Se llaman apoyos fiscales directos, ¿no? En otras palabras, el Fondo Monetario te presta plata para lo que está prohibido por la ley ecuatoriana para que recibas plata, ¿no? Entonces ahí tenemos una contradicción que no ha sido resuelta desde el año 2019, a pesar de que se le ha pedido a la Corte Constitucional que resuelva esa contradicción. ¿Y cómo va a ser el gobierno después? El problema es grave para los ministros de Finanzas y para los gerentes del Banco Central que suscriben esos créditos, porque si firman el crédito con el Fondo Monetario y no se resuelve el estatuto jurídico de ese crédito, los ministros de Finanzas que suscribieron esos créditos están susceptibles de ser acusados de peculado. Y recuerda que en función de lo que dice la Constitución y la ley, el peculado no prescribe, ¿no? Entonces, ahora el ministro de Finanzas, al igual que los anteriores ministros de Finanzas, si no logran clarificar el estatuto jurídico y armonizarlo entre la ley ecuatoriana y lo que dice el acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional, tarde o temprano pagarán las consecuencias. Y las consecuencias son que pueden ser acusados de peculado. ¿Por qué? Porque no ha habido una reforma al artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. No hay esa reforma. Esa reforma sería necesaria, creo yo, para que no sean juzgados de peculado, pues, porque la ley es absolutamente taxativa.
¿Qué dice la ley? Se prohíbe contratar créditos para gasto corriente. Eso dice la ley. O sea, es absolutamente taxativa. ¿Y qué dice el Fondo Monetario? El Fondo Monetario dice, oye, yo solo te puedo prestar para apoyo fiscal directo. ¿Qué es apoyo fiscal directo? Gasto corriente. ¿Por qué? Porque el Ecuador con eso puede, por ejemplo, destinar recursos a la deuda que tiene con, qué sé yo, con los GAP, por decirte, ¿no? Proveedores, etcétera, pero eso no está permitido por la ley. O sea, entonces, ¿hacia dónde van los recursos del Fondo Monetario Internacional? Si no van a, qué sé yo, apoyo fiscal directo, en este caso gasto corriente, el único destino posible de los recursos del Fondo Monetario son las reservas internacionales. ¿Y qué pasa con las reservas internacionales? Que ahí se guardan los recursos que van a servir para pago de la deuda. Entonces, en definitiva, los recursos del Fondo Monetario, o sea, no van ni siquiera a entrar al país. O sea, un solo dólar de estos recursos del Fondo Monetario va a entrar al país, solamente se van a destinar para pagar deuda. Y en este caso, el mayor acreedor del país es el Fondo Monetario Internacional. Te doy un ejemplo, tengo aquí los datos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2018, nosotros teníamos cero deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2019, nuestra deuda sube a 1.400 millones. En el año 2020 sube a 4.000 millones de dólares la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2021 sube a 6.800 millones. En el año 2022 sube a 8.000 millones de dólares. Y con este acuerdo, la deuda con el Fondo Monetario sería de 12.000 millones de dólares. Es el mayor acreedor del país. Para que tengas una idea, le deberíamos 12.000 millones al Fondo Monetario, 8.000 millones al BID, 4.000 millones a la CAF y 5.000 millones al Banco Mundial. Esto significaría que el componente de deuda multilateral pasaría de 25.000 millones alrededor de 30.000 millones, alrededor de 29.000 millones de dólares, ¿no? 29.500, ¿no? Y la deuda externa subiría de 47.000 millones a 51.000 millones de dólares. Y la mitad, más de la mitad de esa deuda externa, de hecho el 60% de esa deuda externa sería deuda multilateral. Y de esa deuda multilateral, 29.000 millones, el 33% sería deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, fíjate tú, en 2018, hace 6 años, no teníamos cero deuda con el Fondo Monetario, no teníamos nada de deuda con el Fondo Monetario. Y en apenas 6 años hemos multiplicado de $0 a 12.000 millones de dólares, ¿no? Y es deuda que no sirve para el desarrollo nacional, es deuda que no va a financiar absolutamente nada para el desarrollo nacional. Es deuda que se contrata para pagar deuda y para fortalecer la reserva internacional, no para garantizar los pagos y la cotización de los bonos de los tenedores de la deuda. Entonces, ese es más o menos el escenario con el nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. Economista, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Usted me deja con una gran duda, economista, porque se supone que estos préstamos, el Fondo Monetario Internacional los otorga para el crecimiento económico de cada país, cada gobierno que lo solicita, pero desde el gobierno de Lenín Moreno a la fecha, como usted lo ha explicado, no ha habido ese crecimiento. Y ahora que el Fondo Monetario Internacional ha definido que en este 2024 el PIB podría llegar al 0.1%, entonces, ¿cómo así se sigue prestando esta cantidad de dinero al Ecuador si no va a poder devolverlo? Estimado Gustavo, los créditos del Fondo Monetario Internacional no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo de un país. No. Mira, si tú quieres créditos para proyectos productivos, existen multilaterales que te prestan para eso. Por ejemplo, si quieres un crédito para la ampliación del Metro de Quito, la institución que te puede prestar para la ampliación del Metro de Quito puede ser el BID, puede ser la CAF, puede ser el Banco Mundial, no, puede ser el Banco Europeo de Inversiones, no. Pero jamás te va a prestar un solo dólar para el Metro de Quito el Fondo Monetario Internacional.
Si tú quieres un programa, por ejemplo, de agua potable para el sector rural de la Sierra Centro del Ecuador, no puedes presentar ese proyecto al BID, puedes presentar ese proyecto a la CAF, puedes presentar al BID, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Asiático de Inversiones, pero jamás lo puedes presentar al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no tiene esa línea de financiamiento, entonces creo que es una mala información pensar que los créditos del Fondo Monetario van a desarrollo productivo, porque el Fondo Monetario no está hecho para eso. El Fondo Monetario está hecho para sustentar la balanza de pagos. No está hecho para generar un solo proyecto productivo. Por eso en el Fondo Monetario no tienes ingenieros, o sea, no tienes expertos en proyectos productivos, o sea, no tienes sociólogos, no tienes administradores. ¿Qué hay en el Fondo Monetario? Tienes economistas, solo economistas, nada más que economistas. Y economistas especializados en déficit fiscal y en financiamiento al déficit fiscal, nada más, ¿no? Entonces, los economistas del Fondo Monetario Internacional no hacen proyectos de desarrollo porque su institución no está encargada de eso. ¿Hacia dónde van los créditos del Fondo Monetario? Van a balanza de pagos. Y vía balanza de pagos inmediatamente salen al pago de acreencias, al pago de acreedores, o se quedan parqueados en balanza de pagos para que los acreedores sepan que ahí hay un recurso, ¿no?, que les va a garantizar su pago y bajar, si tú quieres, la cotización, ¿no?, el spread, la cotización, la negociación en mercados financieros internacionales de los bonos de la deuda. En consecuencia, los créditos del Fondo Monetario no sirven para el desarrollo nacional. Es una ingenuidad pensar eso, es desconocer cómo está armado, si tú quieres, esta arquitectura internacional. En el estatuto del Fondo Monetario Internacional se prohíbe generar créditos para inversión. Te derivan inmediatamente al Banco Mundial, ¿no? Entonces, los únicos créditos que sirven para el Fondo Monetario son los de apoyo fiscal directo, que van directamente, valga la redundancia, a reservas internacionales, estimado Gustavo. Gracias por esa aclaración, porque inclusive economistas de otra línea han explicado que este salvataje que da el Fondo Monetario Internacional va a permitir el crecimiento económico. Por eso exactamente es que le hago esta pregunta, porque muchos dicen que va a crecer el empleo, que va a haber mejores oportunidades, cuando usted ha explicado que básicamente este dinero es para seguir endeudado y para el gasto corriente. Sí, que está prohibido por la ley. O sea, mira, no se trata de tener una posición ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, sino simplemente de ver lo que dice la ley, de conocer lo que dice la ley. El actual ministro de Finanzas no puede destinar ese crédito, ¿no?, a ningún pago interno de gasto corriente, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si destina ese crédito y se demuestra que ha destinado ese crédito, eso se llama peculado, estaría infringiendo la ley, estaría dando un uso no adecuado a los recursos públicos, estaría por fuera de la Constitución, y el peculado no prescribe. Es decir, en el próximo gobierno, digamos que viene un gobierno que no es de derechas, viene un gobierno de izquierda, centro-izquierda, cuando ese gobierno investigue los créditos del Fondo Monetario, tendrá la próxima fiscalía, tendrá que decir, y la próxima Contraloría tendrá que determinar responsabilidades glosas, ¿no?, y delitos penales. Entonces, este actual ministro puede estar, qué sé yo, muy contento del crédito con el Fondo Monetario, pero no puede utilizar ese crédito para gasto corriente. Si lo utiliza para gasto corriente, va a estar en un problema muy serio a nivel personal, a nivel profesional a futuro. Recuerda que las condiciones políticas del país pueden cambiar, y otro gobierno que sea crítico, que empiece a investigar los créditos del Fondo Monetario Internacional desde el año 2019 a la presente fecha, y que demuestre que esos créditos fueron para gasto corriente, la conclusión es fácil. Todos los ministros de Economía, el Comité de Deuda, que comprende al Banco Central y a Semplades, ¿no?, van a ser acusados de peculado. Y no tiene nada que ver que seas de centro, de izquierda, de derecha, sino que cumples la ley, nada más. Entonces, ¿qué tiene que tener un ministro ahí? Tiene que tener un abogado que le aclare, que le diga, mira,
no puedes firmar esto, no puedes hacer esto, porque a la larga va a pasar esto. Y lo acabamos de ver. Fíjate tú, el ex contralor Carlos Polit se creía muy poderoso y todo lo demás, pero finalmente les llegó la justicia, pues. Claro. Entonces, igual en esta circunstancia, si la ley te dice que no puedes, no puedes nomás. O sea, aunque quieras, no puedes. Okay. Estos créditos no pueden ir a financiar nada del desarrollo nacional. Solo pueden parquearse, por utilizar una metáfora, en reservas internacionales. ¿Cómo se justifica entonces este comité que ha llegado a un acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Este comité de especialistas del Fondo Monetario Internacional han llegado a un acuerdo con el actual gobierno para asesorarlos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que si el Fondo Monetario Internacional presta dinero para seguirnos endeudando, sí tenga la injerencia de poder decir cuándo se debe quitar subsidios, cuándo se debe subir precios? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué lo permiten? Porque se llaman condicionalidades y eso lo permite el artículo 4 del Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Ellos se amparan en el artículo 4, ¿no?, que les permite eso, es decir, establecer condiciones para un ambiente macroeconómico estable dentro de un conjunto de medidas que se conocen desde el año 1990 con el nombre de el Consenso de Washington, ¿no? Ese conjunto de medidas, como te había dicho, están enmarcadas bajo la visión de la austeridad fiscal, y el enfoque de desarrollo del Fondo Monetario se llama enfoque de la oferta, es decir, reduces el Estado y le trasladas a la oferta, en este caso a la empresa privada del mercado, el sector privado, que se haga cargo de las tareas de desarrollo económico, redistribución, regulación, porque se supone que los mercados tienen la capacidad de autorregularse, ¿no?, de forma automática y alcanzar posiciones de equilibrio y con eso distribuir de mejor manera los recursos escasos de una sociedad. Ese es el enfoque teórico del Fondo Monetario Internacional. Por eso es una institución neoliberal. Los neoliberales creen que los mercados llegan a posiciones de equilibrio de manera automática y no necesitan la regulación del Estado. Eso creen los neoliberales. No, eso es parte de, si tú quieres, de la ideología neoliberal, a pesar de la crisis que han producido esos mercados. Y no es una crisis solo en el Ecuador. La crisis del año 2008 de la subprime es una crisis por la falla de mercados. Entonces, ahora ya se asume que hay fallas estructurales de mercado y que la regulación es necesaria. Pero el Fondo Monetario no comparte eso. El Fondo Monetario no comparte el concepto de fallas de mercado, el concepto de asimetrías de información, el concepto de selecciones adversas, porque los economistas del Fondo Monetario se quedaron anclados en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Por eso es una institución que ha sido muy crítica. Fíjate tú, Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, ha criticado al Fondo Monetario y les ha dicho a los economistas que se actualicen, que traten de entender que el mundo ha cambiado, que los mercados ya no son como antes, que hay crisis de mercado. Los economistas del Fondo Monetario creen que no hay crisis. Para ellos la crisis del 2007 en Estados Unidos no sucedió o fue por culpa del Estado. Entonces es una institución muy anacrónica, si tú quieres, a nivel académico. Se quedaron anclados en el siglo pasado. Con ellos no hay cómo hablar. Y te digo por experiencia propia. Yo estuve, cuando fui viceministro de Economía en el año 2005, me enfrenté a una misión del Fondo Monetario y yo no podía creer lo que ellos decían, porque ellos, de verdad, ellos se quedaron en las teorías económicas de hace 50, 60 años. O sea, no leen, no se actualizan, ¿no? Por eso, justamente el Ecuador les dijo que por favor abandonen el país en el año 2005, ¿no? Y desde esa fecha hasta el año 2019, que los trae Lenín Moreno, estuvieron fuera del país. Porque a veces, es un grupo de economistas muy fundamentalistas. A veces es conveniente no actualizarse, economista, pero bueno, ahora pasemos a los créditos que sí nos convienen, o por lo menos es lo que usted me acaba de explicar. Hablemos de los 800 millones que la CAF va a entregar a Ecuador. ¿En qué se podrían utilizar? ¿Estos sí podrían ayudar al crecimiento económico? Sí, los créditos de la CAF, los créditos del BID, los créditos del Banco Mundial, los créditos de la Banca Europea de Inversiones, de la KfW, por ejemplo, esos créditos siempre están atados a proyectos de inversión, siempre.
Entonces, este momento hay un acuerdo de crédito de $1.000 millones, ¿no? Con varias entidades europeas, por ejemplo, para proyectos que tienen que ver con cambio climático. O sea, esos recursos son líneas de crédito atadas, vinculadas, desarrolladas a proyectos productivos, siempre, siempre, siempre. En cambio, en el Fondo Monetario tú no necesitas presentar ningún proyecto productivo, tú lo único que necesitas es presentar el déficit fiscal, nada más. Pero en cambio el BID te va a pedir un proyecto, te va a decir ya, ¿cuánto necesitas? Por ejemplo, el Metro de Quito. Si hay que construir la extensión del Metro de Quito, ¿qué te va a pedir el BID? Te va a pedir los estudios para la ampliación del Metro de Quito. Y tú tienes que ir con los estudios. Después el BID te va a pedir la capacidad de pago que tengas y después te va a pedir la garantía soberana del Estado ecuatoriano. Y una vez que demuestres la capacidad de pago, la garantía soberana, los estudios, el BID se reúne y te dice de acuerdo. Te aprobamos tu crédito y te entregamos. Exactamente igual con la CAF. Presentas los estudios, dices quiero, qué sé yo, agua potable, quiero crédito para carreteras, caminos, etcétera, producción, y te generan un crédito atado a un proyecto específico. Igual el Banco Mundial. La ventaja del Banco Mundial es que tiene créditos para política social, por ejemplo, política sectorial, que no lo tiene ni el BID ni la CAF. Por ejemplo, si tú quieres un programa de atención, qué sé yo, a pueblos afrodescendientes para desarrollar las capacidades, apoyo organizativo, todo lo que tú quieras, el Banco Mundial te da. Te dice cuánto necesitas para, qué sé yo, para estos pueblos, que dice ya. El BID y la CAF no, el BID y la CAF en cambio solo tienen para proyectos productivos específicos, ¿no? Y además, tanto BID como CAF tienen recursos no reembolsables atados a esos proyectos para estudios técnicos y tienen periodos de gracia y tasas de interés muy bajas, ¿no? Que son alrededor del 4%, 5% más o menos. Entonces, esos sí son proyectos que van al desarrollo productivo del país. Economista, ¿cuál podría ser el crecimiento económico para este año del país? No, este año no vamos a tener crecimiento económico, este año vamos a tener decrecimiento económico. Pero el gobierno está anunciando que va a haber crecimiento económico, ¿no? Mira, el gobierno puede anunciar lo que tú quieras, pero no está avalado por las cifras. Tienes, en primer lugar, el efecto recesivo del incremento del IVA. El efecto recesivo del incremento del IVA hace que la función consumo, que es la más importante del PIB, se retraiga. La función consumo explica 2/3 del Producto Interno Bruto. O sea, fíjate lo importante que es esa función. Es el corazón del PIB, si tú quieres. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país y mide la riqueza de un país. En todos los países del corazón, el centro del PIB es la función consumo. Entonces, esa función consumo, que es lo más importante, no va a crecer, porque se le castiga el consumo. Recuerda que el IVA castiga directamente el consumo. Y si tú tienes además un programa de ajuste que te castiga la inversión, como es el caso del programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, tienes que los dos componentes más importantes del PIB, que son consumo e inversión, ¿no?, que en conjunto representan el consumo 2/3, ¿no?, la inversión debe representar siquiera 1/5 parte. Ahí tienes que alrededor del 85% del PIB se ve seriamente comprometido. No se salvaría el sector externo nada más y el gobierno. Pero la otra variable del PIB, que es gobierno, también está sujeta a restricción, justamente por el programa de ajuste, por las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. En ese escenario, si consumo, inversión y gobierno tienen restricciones, lo más importante es comprender que en ese escenario tienes decrecimiento, o sea, vamos a decrecer de cero es nulo crecimiento, para abajo. Para abajo significa decrecimiento, o crecimiento negativo, también lo llaman los economistas, ¿no? Entonces, si llegamos a cero crecimiento es bastante, pero lo más probable es que bajemos una recesión del -1 o el -1,5% para fines de este año. Eso dicen los datos, dice la estructura económica del sumando país. la crisis eléctrica que tiene el país, ¿no? Esto de los apagones. Exactamente. Que es un choque en la oferta.
Claro. ¿no? En oferta, porque los empresarios ya no tienen condiciones para producir, distribuir, y les genera costos de transacción y pérdidas, ¿no? Hay líneas enteras, mariscos, carnes, todo lo que significa eh, refrigeración, flores, etcétera, que se afectan. Actividades de servicios que necesitan computadoras, necesitan desarrollar programas informáticos y que en este momento no pueden porque se les va la luz y no tienen posibilidades, ¿no? Inmediatamente cae. Todo el sector servicios cae, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una caída fuerte, creo yo, una caída muy, muy fuerte del PIB en este año. Una de las más importantes, probablemente comparable con la del 99-2000. Economista, finalmente. Esta semana escuchamos al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que dijo que el tema del contrato por horas no descartan ellos en ir por una reforma legislativa. ¿Qué nos da a entender este gobierno? ¿Que va a irrespetar los resultados posiblemente de la consulta y del referéndum? Es que mira, el contrato por horas está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Forma parte de las reformas estructurales con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa que no van a poder cumplir con la carta de intención del Fondo Monetario, y si no cumplen, no hay los desembolsos del Fondo Monetario. Entonces ellos sí o sí tienen que flexibilizar el mercado de trabajo, porque esa es condición del Fondo Monetario Internacional. Está escrito, está, si tú quieres, es una obligación para ellos, ¿no? Tienen un problema, y es que no tienen el marco constitucional. Pueden hacer algunas reformas, pero no pueden salirse del marco constitucional. Porque si se salen del marco constitucional, los trabajadores pueden inundar de demandas, ¿no?, de acciones de protección para defender sus derechos. Justamente por eso era la pregunta de los tribunales de garantías jurisdiccionales, para cerrar esas demandas que los trabajadores van a poner, pues porque se les están violentando. Entonces, como ya los jueces ya no son constitucionales, sino que va a haber ahora tribunales muy pequeños, esos tribunales van a absorber esas demandas, pero les van a represar. O sea, no es gratuito que hayan puesto la pregunta de los tribunales o los cambios en los tribunales de garantías jurisdiccionales. Es justamente porque ellos sabían eso. Sabían que los trabajadores se van a defender, y por eso cerraron el espacio para que la justicia resuelva, que es una justicia constitucional. Por eso reformar la Constitución en ese sentido, ¿no? Entonces, uno. Y dos, necesitan acuerdos en la Asamblea Nacional, y en este momento no tienen acuerdos en la Asamblea Nacional. Han roto con la Revolución Ciudadana, que era un apoyo importante que tenía el gobierno. Gracias a ese apoyo de la Revolución Ciudadana pudieron aprobar todas las leyes económicas, pues. Y además han roto con Construye. Entonces el escenario para el gobierno es muy complicado, porque van a firmar con el Fondo Monetario, pero no van a poder cumplir. Por ejemplo, el subsidio de los combustibles. O sea, no veo cómo pueden cumplir eso, porque van a entrar en un proceso de conflicto social. Si suben el subsidio de los combustibles, yo me imagino que las organizaciones sociales van a reclamar y el país se enfrentará a un escenario de paros y movilización, ¿no? Entonces, el escenario para el presidente Noboa es muy complicado, además con la sobreexpectativa que tiene la ciudadanía con respecto a la seguridad. Como ya le aprobaron las preguntas de seguridad, la ciudadanía se va a preguntar a sí mismo qué pasó con la seguridad, por qué sigue el ambiente de inseguridad si ya aprobaron esas preguntas, pues, ¿no? Entonces ahí la ciudadanía se va a dar cuenta que la consulta fue una trampa, que la consulta fue tramposa. Ahí se va a dar cuenta que le hicieron trampa. Pero ya fue tarde, pues ya la ciudadanía finalmente aprobó esa consulta, ¿no? Pero bueno, de pronto era necesario para que la ciudadanía comprenda la real dimensión, ¿no?, la real contextura del gobierno de Daniel Noboa. Y a eso súmele, Jaime, y economista, que ya el IVA ya termina el mes que arrancó y ya debe haber financiamiento para lo que se solicitó. O sea, ya ahorita no hay excusa para la lucha Pero eso contra es la para inflación. pagar más créditos también, ¿no? Es para pagar más crédito. Sí. Sí, es Y para para pagar la más seguridad, ¿cuánto es la inversión que va a hacer el gobierno? Porque nos vendieron la idea de que todo lo del IVA era para seguridad. Mira, yo cuando revisé la proforma, y creo que estuvimos conversando contigo también, Jaime, lo de la proforma, uno de los datos que a mí me sorprendía de la proforma era que yo me imaginé, de pronto a veces uno también es ingenuo, ¿no?
me imaginé que iba a existir una fuerte inversión, sobre todo en la Policía Nacional. Yo dije, estamos hablando de, no sé, unos 200 millones de dólares, unos 300 millones, ¿no? Y resulta que la inversión en policía no llegaba a 25 millones. 25 millones de lo que es el presupuesto. No, o sea, el 25 millones para los mismos programas de siempre de seguridad. Obviamente más el pago de salarios y demás, pero el componente puro y duro de seguridad, que significan tecnología, significan condiciones para asegurar autos, patrullas, etcétera. Yo me imaginé, de verdad, me imaginé una cosa potente, siquiera unos 200, 300 millones, pero cuando revisé no había más de 24 millones para eso. Con 24 millones, que son como 2 millones al mes, no compras patrulleros, no compras motos, no compras tecnologías, nuevo armamento, no compras para nada. Y ahí te explicas por qué quieren quitarle el armamento a los narcos que tienen un armamento de lujo para transferir el armamento a la policía y al ejército, porque no tienen recursos para eso. Entonces, ¿a dónde va entonces ese recurso? Va hacia una partida presupuestaria que me quedé sorprendido, y es la partida del pago de laudos arbitrales. Para esa partida había 1.764 millones. 1.764 es más que el presupuesto de las universidades, que es 1.300. 1.764 es la mitad de todo el presupuesto en salud, ¿no? Entonces, ahí iba, por eso querían la reforma del artículo 422 de la Constitución, para pagar los laudos arbitrales y que Contraloría después no les caiga con determinaciones, pues, ¿no? Pero como se les cayó eso, ahora deberían redistribuir esos 1.764 millones que están en la proforma para el pago de laudos arbitrales, ¿no? Pero no lo van a hacer, igual van a pagar. O sea, no, y no van a insistir importa, o sea, también como el trabajo por horas, tal vez vía reforma, alguna cosa se van a inventar para ver si lo aprueban. Pero no es constitucional. Si un trabajador en este momento le cambian el contrato por horas, ese trabajador lo primero que va a hacer es ir a un abogado y el abogado le va a decir, pongamos una acción de protección. Pero resulta que ahora ya no puedes poner una acción de protección, porque la gente votó por los tribunales, claro. O sea, esto fue con dedicatoria también, esto de las acciones de protección, ¿verdad? Exactamente, y lamentablemente no pudimos explicarle a la ciudadanía lo peligroso que es ir a los tribunales de las jurisdicciones especiales, porque ya no tienes derechos nomás, porque ya te pasan el contrato por horas. ¿Qué haces tú? Tú vas a un abogado laboral, el abogado laboral pone una denuncia y dice, vaya y ponga una acción de protección. Vas a una acción de protección y te dice, no señor, ahora usted tiene que poner esa acción de protección en el tribunal jurisdiccional. ¿Dónde queda ese tribunal? En Quito. Pero yo soy de Machala, yo soy de Carchi, yo soy de Loja y demás. Lo siento, señor, tiene que ir aquí. ¿Puedo enviar? No, señor, tiene que ser presencial. Te viajas a Quito, vas al Tribunal de Garantías Jurisdiccionales, metes la acción, el tribunal le dice, señor, usted tiene el turno 2424, regrese en el año 2028, porque ya no tenemos, los jueces ya no son jueces constitucionales, y como estamos en contexto de reducción del tamaño del Estado, entonces no va a haber recursos para esos famosos tribunales de jurisdicciones. Entonces el pueblo, por desconocimiento, se hizo un harakiri, si tú quieres, en esta pregunta. Y nosotros ahí cometimos el error, creo yo, de no haberle explicado al pueblo lo que esto significa. Entonces, le explicamos lo que son los laudos arbitrales y el pueblo entendió. Le explicamos lo que son el trabajo por horas, el pueblo entendió. Pero lamentablemente, Jaime, no le explicamos al pueblo el peligro que significan estas cortes jurisdiccionales. Y el pueblo no entendió y ahora el pueblo está en indefensión. Economista, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias al economista Pablo Dávalos conversando con nosotros aquí esta mañana en Los Especialistas de Ecuador en Directo.